Estamos en contacto con el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. Hola Diego, ¿cómo estás? Gustavo Gelbor te saluda. ¿Cómo estás, Gustavo? Un saludo grande para vos, para todo el equipo. Bueno, muchas gracias por favor, recibirnos un sábado. Bueno, Diego, hay muchas aristas en las cuales podríamos atravesar, pero bueno, se viene la SUBE aquí a la ciudad y bueno, hay expectativa y también algunas dudas, digamos, ¿cuál es la importancia de esta tarjeta que tiene una simbología, digamos, o una utilización a nivel nacional? Y como vos decís, Gustavo, la SUBE significa poner a Rosario en la red del transporte urbano de pasajeros del país. Claro. Es incorporarlo a la red federal. La SUBE es una tarjeta que tuvo mucha utilización ya hace varios años en Buenos Aires. Luego nosotros, cuando asumimos el gobierno, intentamos, y después lo terminamos llevando adelante, llevarlo a la mayor cantidad posible de ciudades, 49 en total. Ahora, Rosario es el gran desafío, porque es la primera metrópoli del interior del país que va a tener SUBE en nuestra gestión, porque va a tener justamente un impacto de más de 1,5 millones de usuarios, no solamente Rosario, sino que ya hemos incorporado SUBE a toda el área metropolitana de Rosario. Claro. Con lo cual alguien que vive en Galvez, en Villa Gobernador Galvez, puede usar la misma tarjeta en la ciudad de Rosario, y así en todo el sistema. En Villa Gobernador Galvez, en Pérez, en Roldán, es decir, todo un sistema de transporte. Bien. Y además tiene muchos beneficios sociales que se hace cargo, en este caso, el Ministerio de Transporte de la Nación. Y esto creo que es lo más fuerte, ¿no? Es la inyección más fuerte de recursos que va a tener el transporte de pasajeros de Rosario de los últimos años. ¿Cuáles serían esos beneficios, por un lado? Y la otra, viste que acá Rosario, bueno, vos sos obviamente ciudadano de aquí, y viste que siempre el tema de los colectivos y la transferencia demorada de la coparticipación o de las subvenciones al transporte, digamos, ¿esto se puede llegar a equilibrar en referencia a la SUBE? Mira, la SUBE le agrega una inyección al sistema de transporte, porque además del fondo compensador, que vos sabés, el fondo compensador el año 2018 lo eliminaron. Claro. Es decir, no había fondo compensador para el transporte del interior del país. Sí. Y eso lo firmaron 22 provincias, una sola no lo firmó, que fue San Luis. Eso fue en el 2018. Nosotros cuando empezamos nuestra tarea en transporte, lo que hicimos fue recuperar ese fondo, hasta tuvimos que cambiarle el nombre porque no podíamos recuperar un fondo que habían firmado y confirmado de que se eliminaba. Y entonces empezamos con el fondo COVID y luego ahora ya le pusimos el nombre que corresponde. Porque me tocó a mí, cuando el ministro Guerrera en ese momento era ministro, ir a la Cámara de Diputados a plantear el tema de la necesidad de un renglón del presupuesto nacional para el Fondo Compensador del Interior. Y lo logramos, porque hoy tenemos aprobado casi por unanimidad en el Congreso 85.000 millones para todo el sistema nacional. Eso es por un lado. Ahora, la SUBE le agrega, porque la SUBE no es plata que va al empresario o a la jurisdicción, es dinero, recursos que va al bolsillo del pasajero. Claro. Porque hay un 55% de descuento de la tarifa para los sectores más vulnerables. Entonces, eso es un segundo valor de la SUBE. No solo el control, saber la cantidad de pasajeros, saber los kilómetros que se transportan, para evitar todo tipo de declaraciones que no son ciertas en materia de transporte. Sí. Entonces, primero saber bien qué pasa en el transporte, y después ponerle recursos al que lo usa, que el vecino, la vecina, el jubilado, el pensionado, vecino y vecina, digo, no todos, sino aquellos más vulnerables, los que tienen asignaciones universales, los que están en el progresar, como digo, los jubilados, los pensionados, los excombatientes de Malvinas, las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Claro. Todos ellos tienen un 55% de descuento. Entonces esto es un tema importante. Tal cual. Porque le agrega mucho a la SUBE. Y además, un vecino de Rosario tiene su SUBE y lo puede usar en Buenos Aires, lo puede usar
en las ciudades en donde tengamos SUBE, incluso en la ciudad de Santa Fe, que también la tiene. Viste que, bueno, es muy, también, digamos, la cuestión de que aquí hay algunas utilizaciones, como el boleto educativo estudiantil, el tema de las bicicletas, todo en referencia a la MOVI, digamos. Esto se ha podido coordinar, esto va a poder, esto obviamente yo imagino que sí, pero creo que es importante también que esto, digamos, tenga la misma funcionalidad. Mira, tenemos 120 días de convivencia. Sí. Es decir, a partir del lunes, por 120 días, van a convivir los dos sistemas, SUBE y el sistema de Rosario. De tal manera que la migración que hay que hacer se hace con toda, digamos, comodidad. Uh-huh. Pero ya, por supuesto, tenemos muchísimas inscripciones en SUBE, sobre todo de los sectores que hoy tienen el descuento. Claro. Así que ya empezó el sistema de inscripción. Todavía no empezó la SUBE, pero ya empezó la inscripción. Hay más de 5.600, me decían, de inscriptos. Mira. Y, bueno, buena parte de ellos son trabajadoras y trabajadores domésticos que encuentran por primera vez un descuento en la SUBE, digamos, en el transporte urbano de pasajeros de Rosario. Por eso hay una mayor cantidad de ellos que son los que se inscriben y de ellas que son los que se inscriben. Y ahora comenzamos todo el proceso, ¿no? Lo importante es saber que los beneficios que tiene el sistema de transporte de Rosario, ya sea el boleto educativo que paga la provincia u otras en este caso serían descuentos o atributos que tiene la ciudad, ellos se complementan con la SUBE. Es más, siempre es más, no es menos. Está bien, está claro. Bueno, y esto, obviamente que está bueno en cuanto a los sectores que avanzan, digamos, o que se sentirían beneficiados con esto. ¿Cómo tienen que hacer para inscribirse? ¿Ingresan acá? ¿A qué página? Hay muchas formas, porque por un lado los centros de distrito municipal, en el convenio que firmamos con el municipio, bien, con el intendente Hapkin, están habilitados para eso. Además, está la página web del Ministerio de Transporte, que es Argentina Gobar, SUBE, uh-huh, y luego también hay unidades en Rosario especiales para inscribirse en la SUBE, y está la app de la SUBE, que hoy la verdad que muchísima gente, sobre todo los más jóvenes que yo por lo menos, inmediatamente en la app pueden interactuar. Es una app de acceso gratuito en donde uno puede inscribirse en la SUBE. Bárbaro. Diego, los trenes, ¿viste? Está bueno ahora que se hizo esta conexión Rosario Cañada de Gómez. El Rosario de Buenos Aires ha achicado un poco su tiempo de recorrido. ¿Cómo está ese tema? Porque es tan importante volver al tren de transporte de pasajeros. ¿Cómo viene ese tema? Gustavo, yo estoy trabajando en el tema trenes en el Ministerio hace ya bastante tiempo y lo hicimos con mucha convicción, digamos, porque no es una cuestión de hablar, sino de invertir recursos, que si no se van a otro lado. Nosotros pusimos recursos en trenes y lo que hicimos en Rosario lo hicimos en todo el país. Sí. Porque me tocó a mí, con los ministros que me acompañaron en su momento, empezar desde Salta a Campo Quijano, el tren metropolitano, recuperamos un tren histórico, hasta el tren de la Sierra en Córdoba, y después fuimos al tren metropolitano en Córdoba, y el tren de la Sierra que llega a Vallehermoso, y el del Valle en Neuquén y Río Negro que llega a Plotier, y a la ciudad de Neuquén y a Chipoleti también, y seguimos con el tren de Chaco, bien, que entra a Santa Fe por Los Amores, y le agregamos así hasta 8 trenes y 9 trenes más, porque después llegamos a Fernández y la banda en el caso de Santiago del Estero. El Rosario Cañada de Gómez para mí fue uno de los grandes acontecimientos que me tocó en el Ministerio, porque se había perdido ese tren en el año 77. Ya ni se acordaba la gente de ese tren. ¿Se acuerdan los que son un poquito más grandes que nosotros? Pero en verdad ese tren se perdió y hoy lo recuperamos y siempre estamos buscándole mejoras a ese tren, porque es un tren que permite
vivir en un lugar y trabajar en el otro, o estudiar en un lugar y dormir en la casa que uno tiene, a lo mejor en Cañada de Gómez o en Correa, o incluso en Rosario, el Funes Rosario, hay mucha gente que ya empezó a usarlo para ir a Funes o para ir a Roldán. Entonces, recuperamos un tren que lo levantó la dictadura y la verdad que tiene hoy más de 35.000 pasajeros, ya ha tenido. Yo estoy muy orgulloso porque me decían que eso era imposible. Mira. Y nos tocó en el equipo, con equipo, trabajando juntos, hacerlo realidad. Diego, ¿vos te acordás? Creo que todas las personas que tenemos determinada edad nos acordamos de los 90 con el ramal que para, ramal que cierra. ¿Con qué te encontraste? Sí. ¿Con qué te encontraste para poder reactivar, aunque sea de a poco, o con la logística, obviamente, que venís comentando de los distintos puntos del país? ¿Con qué te encontraste de verdad? Y nos encontramos con un desmoronamiento de las inversiones ferroviarias. Claro. A partir del 2016, finales 2017, terminaron los créditos que habían sacado el gobierno, en ese caso el gobierno justicialista, había obtenido mucho financiamiento chino en esto. Y esos financiamientos se fueron cayendo en un punto, y la verdad que en el 17 se notó una caída. Lo que hicimos nosotros es empezar a invertir en el sistema. Claro. Y hoy en día yo te diría que hemos recuperado 17 ramales. Entonces, eso de ramal que para, hoy es absolutamente distinto. Nosotros, primero que siempre estamos al lado de los trabajadores y hablamos con ellos, y ellos son muy conscientes de que estamos levantando un sistema que estaba caído. Sí. Y segundo, que si hay 17 ramales nuevos y 2.300 kilómetros de vía, hoy me decían, recuperados en el país, bueno, esto hay que seguirlo. Esto hay que seguirlo porque si no, viene otro, yo digo lo siguiente, ¿no? Viene otro con un humor distinto, con una intención distinta, y a lo mejor desmorona de nuevo. Tiene que ser una política de Estado. Sí. Porque cada vez que se cae en trenes la inversión, ustedes no se imaginan lo que cuesta levantarlo. Claro. O sí se lo imaginan, sí, claramente. Sí. Entonces, nos encontramos con eso, pero también llegamos a este punto, ¿no? Sí. Y vamos por ahí. Sí, porque aparte uno, el usuario, la usuaria de los trenes es un medio de transporte tan lindo, uno que recuerda que yo iba a ver Central a Buenos Aires, digo, en tren, qué sé yo, sí. Es tan lindo, era tan lindo llegar a Retiro, bueno, digo, estas cosas que aparte con la seguridad y todo lo que conlleva el tren. Estamos hablando con Diego Julián. Sí, Diego, decime. Sí. No, te decía eso, porque vos decís esto de lo lindo que es. Se nota mucho cuando uno inaugura un ramal ferroviario, la alegría de la gente, ¿no? Sí. ¿Cómo evoca eso? Exacto, porque es lo popular, es lo accesible, está bueno. Estamos hablando con Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación, aquí en Onda Verde. Y bueno, y también hay conexiones aéreas, recién estos días pasados han inaugurado o ha reinaugurado el vuelo Buenos Aires Reconquista con conexión en Rosario, con Santa Fe. Digo, esto de darle mayor también agilidad, ¿no? a la región para con Buenos Aires, pero también para con el exterior. ¿Cómo está eso? Por ejemplo, en el aeropuerto de Rosario. Sé que en Aeroparque abrieron también más conexiones. Bueno, Aeroparque se transformó en nuestra gestión en un aeropuerto regional que no solamente ahora va digamos al país, sino que va a todas los países limítrofes, y de ahí se puede ir al exterior. Es lo último que hemos aprobado en el ministerio, ¿no? Es decir, se ha transformado en un aeropuerto de otra magnitud porque hemos aprovechado la pandemia. El ministro Meoni había aprovechado la pandemia para extender la pista y mejorarla. Claro. O sea que hoy Aeroparque tiene una expansión nueva, ¿no? Pero lo que vos decís del Reconquista Rosario, fíjate que Rosario-Buenos Aires es recuperar lo que pasó con el tren, ¿no? Ahí se había caído la conexión aérea que une, yo diría, transversalmente a la provincia de Santa Fe. El norte de Santa Fe está desconectado desde el punto de vista aéreo. Y hoy le hemos puesto un vuelo que no es comercial todavía,
sino que es del ADE, es decir, es una tarea que hemos hecho con el ministro de Defensa, porque el ADE es una compañía aérea de fomento de la Fuerza Aérea. Sí. Y si ustedes ven ahora que además le agregamos más conectividad a Rosario con Buenos Aires y a Rosario con Reconquista. Entonces, eso ha sido muy bien visto, muy celebrado por todo el norte de la provincia de Santa Fe, porque tenemos una conexión nueva y seguiremos con eso hasta que venga una aerolínea comercial. Claro. Porque fíjate vos que Aerolíneas Argentinas hoy en día ha crecido enormemente en su conectividad. Tenemos 21 destinos fuera de Buenos Aires. Fuera de Buenos Aires. Conexiones entre distintas regiones del país fuera de pasar por Buenos Aires. Algo nuevo también en Aerolíneas. Sí. Y hemos bajado el déficit. Hemos bajado el déficit porque mientras algunos decían que había que eliminar Aerolíneas Argentinas... Tal cual. Tal cual. La cosa es que cuando llegó el momento de que teníamos el agua al cuello con el problema de la pandemia y no se acercaba nadie a la Argentina, la que fue a buscar la vacuna fue Aerolíneas Argentinas. Sí. La cosa hay que valorarla. Hay que tener una aerolínea de bandera, sobre todo en un país como el nuestro, que está lejos de centros mundiales, pero que también es un país que cuando tiene el endeudamiento fenomenal que le dejaron, tiene que tener sus propios recursos para poder satisfacer momentos de emergencia como los que vivimos o la conectividad del país. Tal cual. Y esa es mi tarea, ¿no? Está bien. Yo ahí, uno puede interpelar, coincidir o no, pero en esta, de la línea de bandera y la de los trenes, la verdad que es por ahí el camino. Tienen que estar, tienen que ser nuestras y tiene que la gente ser el beneficiario real de estos servicios. Y por último te quiero preguntar, bueno, viste que Rosario tiene una nueva sede de la unidad de información fiscal, de investigación fiscales para lavado de activos y demás. ¿Qué opinas en referencia a esto? Porque, bueno, obviamente que acá estamos viviendo un tema bastante complicado, hay mucha plata circulante en negro, no se saben de dónde vienen, sí se saben muchas veces los destinos, pero no cómo fueron adquiridas. Digamos, es importante esto también de esta nueva sede. Eso es para mí uno de los aportes más grandes que podemos hacer. En un problema de seguridad como tiene la provincia de Santa Fe y Rosario, fundamentalmente, ustedes saben que esto no nació ayer, sí. Tiene muchos años. Tiene por lo menos 15 años que yo recuerdo. Yo era concejal de Rosario cuando este conflicto se veía claramente, ¿no? Y lo trabajábamos mucho nosotros desde el Consejo, buscando prevención, cada uno haciendo lo que tiene que hacer, que es lo que no está sucediendo en general, ¿no? Entonces, a mí me parece que agregarle al sistema de seguridad una sede de la UIF, que es la Unidad de Investigaciones Financieras, y para que todos entendamos, ¿por qué es importante la UIF? Porque la UIF es la que investiga la ruta del dinero, es decir, por dónde va el lavado de dinero, porque todas estas violencias que nosotros estamos viviendo tienen que ver también con circuitos económicos, financieros. El delito no es una cuestión solamente de violencia abstracta, sí. Tiene que ver con economía delictiva. Entonces, la decisión de Sergio Massa, el ministro de Economía, de firmar una delegación en Rosario para la UIF, una investigación directa de la UIF en Rosario, tiene que ver con esto. Y vamos por ese lado. Estamos en una situación obviamente muy complicada y creo que desde la municipalidad también han abierto una secretaría de esto. Digamos, a ver, estamos en una situación muy difícil, pero sin dudas necesitamos que todo el arco político se ponga, digamos, a disposición de las cuestiones que están pasando en Rosario y que tengamos una unidad de criterio para finalizar este mal vivir de rosarinos y rosarinas en una ciudad tan linda. Es que el problema de la violencia es un problema, por supuesto, que tiene muchas causas. La causa o las consecuencias económicas de la violencia hay que tenerlas, por eso la UIF, hay que tenerlo muy claro, hay que investigarlo. Pero sobre todo hay que tener un liderazgo donde nadie diga que la cosa es el problema del otro. Sí.
porque cuando hay, ante un problema tremendo, ante una balacera, lo primero que se dice que la culpa es del otro, y el otro dice que la culpa es del otro, y el otro dice que la culpa es del otro, la verdad que es jugar a la escondida. Acá lo que hay que tener es liderazgo en este tema y coordinar estas acciones, coordinarlas concretamente. Y coordinarlas significa esto, significa buscar alternativas desde toda la mirada y ponerse de acuerdo, porque si no, los resultados están a la vista, ¿no? Tal cual. Diego, te agradecemos tu tiempo y tu disponibilidad para con Onda Verde, así que bueno, hasta cualquier... Me acuerdo que una vez viniste hace muchísimos años, cuando te candidateaste por primera vez, fuiste a Radio del Plata, allá calle Mitre, fuiste creo el primer político que entrevisté, hace muchos años, Sí. Así que mirá vos, viniste al piso. Allá en calle Mitre, ahora me acuerdo. Sí. Ahora me acuerdo. Porque claro, yo era candidato a concejal seguramente, o intendente. Intendente. Pero a intendente. Creo que fue intendente. Que fue en el 2011. ¿Y todavía estás dando clases en la facultad? Así es, y todavía sigo dando clases. Bueno. Así que es lo que puedo, es lo que me da mucha satisfacción. Está bueno eso. Gracias, Diego. Y hasta cualquier momento. Un abrazo. Saludos. Chao, chao. Hasta luego. Allí pasaba el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, por Onda Verde.